¿Sí lo alcanzan a ver? Alguno que me diga pues si la ven, por favor. Sí, señor. Bueno, listo. El primer modelo que vamos a ver surgió en el año 400 antes de Cristo y se llama, pero un momentico que se me escuadró algo aquí. Surgió en el 400 antes de Cristo y lo desarrollaron dos griegos, uno que se llamaba Demócrito y el otro que se llamaba Leucipo. Yo creo que ustedes de pronto lo vieron por allá en sexto, séptimo, cuando hicieron un repaso de los modelos atómicos inicialmente. Este señor que está ahí en la imagen es Demócrito, ¿cierto? Este griego, pues él propuso entre su primera visión de lo que era el átomo, ¿cierto? Pues que la materia tenía que estar dividida por algo, ¿cierto? O sea, debía haber algo pequeñito, infinitesimal, podría decirlo de alguna manera, que en la que se podría dividir la materia. Por ejemplo, yo un pedazo de ladrillo o un pedazo de pared lo podía dividir en estas bolitas, en esas esferitas que él imaginó. Ya eso fue lo que él llamó átomo, ¿cierto? A esas bolitas. Dios. Entonces él propuso entre su modelo, entre su visión del átomo, él dijo, bueno, la materia tiene que estar dividida por estas bolitas y estas bolitas, pues su tamaño va a depender del tipo de materia, ¿cierto? Por ejemplo, en los líquidos es una bolita más grandecita, en los sólidos una bolita más pequeñita, en los gases una bolita mucho más grande, diferentes tipos de materia, ¿cierto? Por ejemplo, la madera era diferente al ladrillo, el ladrillo diferente al suelo, bueno, así. Él como que propuso ese modelo, ¿no? Cada tipo de materia pues tenía esas bolitas, esos átomos de un tamaño determinado. Eso fue lo que él propuso entre su modelo, ¿cierto? Que la materia no se podía dividir mucho más allá de esa bolita, de ese átomo. O sea, esta bolita no se podía partir más, era lo más pequeño que podía tener la materia, ¿cierto? Por eso de ahí viene la palabra átomo, ¿cierto? Indivisible, sin división, átomos, ¿cierto? A significa sin y tomos, división, entonces sin división, ¿cierto? Eh, Y eso fue lo que más propuso de su modelo. Ahí en el texto guía aparecen otras cositas, pero ya las acabé de enunciar, ¿cierto? Entonces, ese era el modelo el más antiguo de todos. Mire que dice 400 antes de Cristo. Hace 2600 años más o menos. Listo. Después vino este señor. Voy a emplearlo por acá. Este se llama John Dalton, ¿cierto? Entonces, John Dalton creo que eso fue hace como casi 300, 400 años, en el 1766, John Dalton rescató la teoría de Demócrito. Ese modelo de Demócrito se perdió en la historia, ¿cierto? Los griegos, esa cultura griega desapareció, bueno, vinieron a guerra, los romanos, toda esa historia del mundo, y el modelo de las bibliotecas fueron incineradas por los cristianos después, la biblioteca de Alejandría se quemó también por los cristianos, todo ese conocimiento científico del mundo antiguo se perdió. Entonces, el modelo de Demócrito pues también se perdió. Pero John Dalton en sus investigaciones descubrió los manuscritos de Demócrito y él rescató la teoría, ¿cierto? Entonces volvió a proponer la teoría de Demócrito y de Leucipo de que la materia pues tenía se podía dividir hasta unas bolitas pequeñitas que se llamaban átomos, ¿cierto? Él como que hizo esa propuesta, pues, de, de la materia, ¿cierto? Pero él hizo un aporte adicional. Él propuso que además de que la materia se dividía en esas bolitas, pues cada tipo de sustancia tenía una configuración especial de esas bolitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dijo, bueno, para el agua tiene tres bolitas de esas, ¿cierto? Una más grandecita y otras dos más pequeñitas, aunque no sabía qué elementos eran. En ese momento no se había descubierto eso todavía, no había capacidad de decir que el agua estaba compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Él dijo, no,
lo único que acaso decir, no, es el agua o cada sustancia tiene una cantidad de esas bolitas específicas, ¿cierto? Y, por ejemplo, propuso para el agua, bueno, el agua está compuesta por 3 de esas bolitas. Una bolita grande y 2 bolitas pequeñitas, pegadas, todas 3 pegadas, enlazadas, ¿cierto? Y hasta ahí, no pudo decir nada más. Entonces rescató el modelo de Demócrito y Leucipo y propuso esa adicional, propuso esa propuesta, por decirlo así redundantemente, de que la materia estaba definida por algunas cantidades especiales de esas bolitas o átomos. Bueno, eso pasó por allá en el 1700, ¿cierto? Después llegó este señor. Este señor se llama Joseph Thomson. Entonces, Joseph Thomson, ¿verdad? En el 1870, 1850, entonces él propuso otro modelo. ¿Qué dijo él? Bueno, él dijo, listo, existen las bolitas, pero esas bolitas o átomos tienen carga, tienen unas especies de cargas. Entonces, él dijo, bueno, la bolita en sí, en todo en su interior, tiene una carga positiva. Y alrededor, por fuera de la bolita, así como si fuera pegada, como si estuviera pegada, así como se ve en la imagen, tiene unas bolitas más pequeñas, unas partículas más pequeñitas de carga negativa, ¿cierto? Entonces, Joseph Thomson fue precisamente el que descubrió el electrón. Esas partículas negativas azules que se ven en la imagen, ¿cierto? Él hizo ese descubrimiento, él descubrió los electrones, hizo unos experimentos, los demostró a la comunidad científica del mundo, la comunidad los aceptó, ¿cierto? Y le dieron pues el premio Nobel de Física por eso a él. No, este man descubrió los electrones, ¿cierto? Y pues también se hizo el descubrimiento del protón. Entonces el protón en el átomo es la carga positiva y el electrón en el átomo es la carga negativa. Pero entonces él lo imaginó como se ve ahí en la imagen, ¿cierto? El átomo es una bolita y después todo el cuerpo de la bolita es el protón, o sea, es la carga positiva, y alrededor de la bolita pues existen unas pequeñas partículas pegadas que son de carga negativa y que son los electrones. Así lo imaginó Joseph Thomson en ese momento, ¿cierto? Que era el átomo. Y así lo aceptaron en su momento, en esa época, los científicos. Bueno, perfecto, ese es el átomo. Muy bien. Entonces después vino, más adelante, este señor. Y este señor se llama Ernest Rutherford. Ernest Rutherford estudió el modelo de Thomson, entonces él vio que había como unas inconsistencias, como que algo como que no cuadraba, ¿cierto? Entonces, él dijo, no, aquí hay que adicionar algo más. Vamos a mirar qué está pasando con el modelo de, de Thomson, porque como que aquí no me cuadra, entonces vamos a echarle una revisadita a ver qué es lo que está pasando. Entonces, Thomson, por allá en 1890 más o menos, a inicios de 1900, él propuso este modelo. Entonces él dijo, no, ya los electrones, esas partículas de carga negativa, no están pegadas a los protones, ¿cierto? O sea, como vimos en esta imagen anterior, ¿cierto? Que los electrones estaban pegados ahí en el núcleo de los protones. Él dijo, no, eso no puede ser así. Los electrones están separados del núcleo, ¿cierto? Y están girando alrededor de ese núcleo. Entonces, ese es el modelo que Rutherford presentó. Ahí está, ¿cierto? Entonces, con eso él resolvió algunos inconvenientes que tenía el modelo de Thomson. Entonces dijo, no, vean, es que los electrones tienen que estar libres, ¿cierto? Porque como se descubrió la electricidad, y la electricidad pues es movimiento de electrones puros, ¿cierto? Entonces, él decía, no, es imposible que los electrones estén pegados al núcleo del átomo, ¿cierto? No puede ser. Esos electrones tienen que estar libres, tienen que estar en movimiento para que se pueda dar la cuestión de la electricidad y toda la cosa. Entonces, él propuso ese modelo, ¿no? Los electrones están girando en órbita de manera circular, ¿cierto? En formas circulares alrededor del núcleo, ¿cierto? Entonces, el núcleo lo definió, se descubrió también el neutrón. Entonces, miren que en la imagen el núcleo ya tiene dos bolitas, bolitas azules y bolitas rojas, ¿cierto? Entonces, las bolitas rojas son los protones, los de carga positiva. Y las bolitas azules son los neutrones, que no tienen carga, ¿cierto? Es carga nula.
Entonces, con eso se balanceaba el átomo y así se resolvieron varios de los problemas que tenían el modelo anterior de Tons, ¿cierto? Están. Ese es el modelo de Rutherford. ¿Listo? Después vino este señor. Este señor se llama Niels Bohr, ¿cierto? Entonces, Niels Bohr, por allá en 1920 o 1910, antes de la Primera Guerra Mundial, él también agarró el modelo de Rutherford. Mire que los modelos se han ido refutando a través de la historia. En la ciencia nada es absoluto. En la ciencia nada es certero. O sea, ningún científico en el mundo puede decir yo tengo la verdad absoluta. No. En la ciencia todo está cambiando constantemente, van apareciendo nuevas teorías, nuevos modelos que van corrigiendo los anteriores. Entonces, Bohr, que está aquí, y ahí se ven los experimentos que él hizo, sus máquinas, él estudió el modelo de Rutherford y también consiguió otras inconsistencias, otros errores. Y él dijo, este modelo de Rutherford como que no me cuadra, como que aquí como que hay algunos errores en algunos aspectos o comportamientos de la materia, pues como que el modelo no me da. Entonces yo voy a mirar, a ver, voy a corregir ese modelo. Entonces, él presentó esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo? Él dijo, bueno, listo, sí, los electrones están eh, de, eh, girando alrededor del núcleo, ¿cierto? Pero no todos los electrones giran en la misma distancia alrededor del núcleo, ¿cierto? No, eso no puede ser así. Deben haber diferentes grupos de electrones que giran más cerca, otros más lejanos, otros más lejanos, ¿cierto? Entonces, Niels Bohr fue el que propuso los niveles, ¿cierto? Los niveles de energía de los electrones o las órbitas, las diferentes órbitas o niveles de energía de los electrones. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo vemos que en este átomo hay un par de electrones, este y este, que giran más cerquita en el núcleo que los otros 2, 3, 4, 5 electrones, ¿cierto? 2 electrones giran en el primer nivel y 5 electrones giran en el segundo nivel, ¿cierto? Entonces, Niels Bohr, él hizo esa propuesta, ¿no? En el átomo existen niveles de energía, unos más menores, otros más mayores, mayores, ¿cierto? Donde están girando cierta cantidad de electrones. Y pues con eso también él resolvió varios problemas que tenía el modelo anterior de Rutherford y ganó el premio Nobel por eso también, ¿cierto? Entonces, ese es el de Bohr. Sin embargo, el de Bohr también tenía algunas inconsistencias. Einstein ya vivía en esa época, Niels Bohr fue contemporáneo de Einstein, entonces Einstein como que le dijo, hey, pero vea, hay un problema con la cuestión de la energía nuclear, como Einstein estudiaba la energía nuclear y esas cosas, entonces él dijo, vea, ese modelo no me cuadra, o sí está bien, pero, pero ahí tiene algunos problemas con la teoría de la relatividad de Einstein, bueno, entonces Bohr trató de seguir estudiando, pero no encontró la respuesta, ¿cierto? Y pues se nos murió el viejito y hasta ahí llegó el modelo atómico de Bohr. Sin embargo, este modelo atómico de Bohr se utiliza mucho y nosotros lo utilizamos en el colegio hoy en día también, todos los colegios del mundo, para representar la distribución de los electrones en los átomos. Es muy usado, aún todavía se usa. No tiene inconvenientes pues para materia educativa, sin embargo, para cuestión profesional, ya cuando ustedes vayan a las universidades, ustedes ya no van a tocar el modelo de Bohr, ya van a tocar el moderno, ¿cierto? El actual. Entonces, este es el modelo de Bohr. Este fue el modelo como de 1910, 1920, por ahí por esos lados, ¿cierto? Después, entonces, como Einstein le propuso esas inquietudes a Bohr, varios científicos en su momento también pensaron lo mismo. Ellos dijeron, bueno, entonces, ¿cómo resolvemos estas problemáticas con la parte de la cuántica y la teoría de la relatividad y todas estas cosas del mundo cuántico, ¿no? Hoy en día la ciencia se basa mucho en el estudio cuántico, ¿no? Ya ese universo, pues, que no nos vamos a meter en eso. Entonces, aparecieron estos señores. Este señor se llama, este es Louis de Broglie, ¿cierto? Louis de Broglie.
Él empezó también en 1924 como a empezar a estudiar esos errores y se unió con este otro señor que se llama Schrödinger y Schrödinger y Heisenberg, ¿cierto? Esos tres. Este no, este ahorita hablo de este. Se unieron Louis de Brooklyn, Schrödinger, ¿cierto? Y Heisenberg. Y entre los tres empezaron a revisar ese modelo atómico de Bohr. Bueno, vamos a mirar a ver qué es lo que está pasando acá con Bohr, ¿cierto? Entonces se dieron cuenta de que la cuestión de que existieran orbitales fijos, ¿cierto? O niveles de energía fijos, donde están girando los electrones, eso como que causaba unos problemas relacionados con física y con energía y toda la cosa, ¿cierto? Entonces, ellos dijeron, no, eso no puede ser así, no puede ser que los electrones estén fijos ahí en un mismo nivel, dando vueltas, así como los planetas le dan la vuelta al Sol, ¿cierto? No puede ser de esa manera, debe haber otra cosa. Entonces, ellos propusieron la existencia de esto, de los orbitales atómicos, ¿cierto? Entonces, este es el modelo atómico actual, el moderno, ¿cierto? El de hoy en día se llama modelo mecánico cuántico moderno. Este es el modelo con el que hoy en día se basa la ciencia para sus estudios, para toda la cosa, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos? Bueno, listo, existen unos niveles, pero esos niveles no se pueden representar como órbitas, ¿cierto? Alrededor del núcleo del átomo. El primer nivel pues, es una órbita pequeñita, el segundo nivel es una órbita más grande, el tercer nivel es otra más grande, así. No, ellos dijeron, eso no puede ser. Existen unas zonas, ¿cierto? Pero esas zonas no tienen, eh, no son como órbitas, no son como órbitas circulares, sino son unas zonas, ¿cierto? Donde usted probablemente va a encontrar un electrón, ¿cierto? Así lo propusieron ellos. Entonces, es la primera zona la llamaron como orbital S, ¿cierto? Y tiene forma esférica. Miren que hay una imagen, voy a mostrarlo aquí en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, ese es el orbital S, ¿cierto? Entonces, el orbital S, que es el más pequeño de todos, ellos dijeron, bueno, listo, en esta primera zona, que se observa ahí hay probabilidad de encontrar, es la zona más cercana al núcleo, y ahí va a haber la probabilidad de encontrar un electrón, ¿cierto? O sea, los electrones, usted no puede decir que en este lugar hay un electrón, ¿cierto? Usted dibuja el núcleo y va a decir, aquí hay un electrón. No, usted no puede hacer eso porque los electrones giran, o giran no, se mueven muy rápidamente alrededor del núcleo, ¿cierto? Y esa velocidad es tremendísima, es casi la velocidad de la luz, muy cerquita. Entonces, al ser una velocidad súper grande, súper gigante, usted no puede decir que aquí en determinado lugar va a encontrar un electrón eh, moviéndose alrededor del núcleo. Entonces, en vez de decir que aquí hay un electrón, ellos definieron más bien unas zonas donde usted probablemente sí va a encontrar un electrón. Y a esas zonas las llamaron orbitales, ¿cierto? Y entonces existen, en el átomo existen 4 tipos de orbitales principales. Este es el primero, el orbital S, ¿cierto? Entonces, el orbital S tiene forma esférica. Y en esa forma esférica, usted tiene la probabilidad de encontrar un electrón. Para mayor consulta, si usted quieren investigar o les da curiosidad, investiguen acerca del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿cierto? Así se llama, principio de incertidumbre. O sea, es incierto el lugar donde usted puede conseguir un electrón, ¿cierto? No puede ser como el modelo de Bohr, que en el Bohr le decía, no, vean, esta orbital encuentras, en este nivel de energía encuentras 2 electrones girando. Nada, eso ya no lo puedes decir, ¿cierto? Ya, lo único que puedes decir es que existe un orbital, existen unas formas, unos espacios con una forma geométrica definida donde usted probablemente va a encontrar un electrón. Entonces, este es el primero, el orbital S, tiene forma esférica, ¿cierto? Después, en orden creciente de energía, sigue esto, los orbitales P. Entonces, los orbitales P tienen esa forma, son como una especie de, parecen como las semillitas de ciertas especies de plantas, ¿no? Son como 2 bolitas pegadas. Entonces, el núcleo está aquí en el centro, ¿cierto? Y esos 2 bolitas que ustedes ven, pues son 2 espacios donde usted probablemente va a encontrar en cada uno de ellos un electrón, ¿cierto? Entonces,
Vea que los orbitales p tienen esas formas. Y existen tres tipos de orbitales p, tres subtipos. A eso se le llaman subniveles de energía. O sea, un nivel de energía se puede dividir en varios subniveles. Entonces, aquí se ven el px, el py y el pz. Tienen la misma forma, lo único que cambia es la dirección, ¿cierto? Mire que en el px, pues, las dos bolitas están como organizadas en el eje x. En el PY, pues en el eje Y, y en el PZ en el eje Z, ¿cierto? Usted sabe que la, el mundo se puede dibujar en un esquema 3D, ¿no? De tres ejes, X, Y y Z. Entonces, eh, este orbital se dibuja de esa manera, o tiene esa forma, pues. Y como les digo, en cada bolita ustedes van a encontrar un electrón, ¿cierto? Tienen la probabilidad de encontrar un electrón moviéndose ahí alrededor del núcleo. Esa es la forma del orbital P. Sigue en orden creciente el orbital D, ¿cierto? Le llamamos el orbital S, P, D, ¿cierto? El orbital D tiene esta forma. Entonces vea que se parecen como si fueran globitos de esos de fiesta, ¿no? Inflan para las fiestas. Entonces, el orbital D tiene esa forma como de X, ¿cierto? Y en cada una de esos globitos, pues usted tiene la probabilidad de encontrar un electrón, ¿cierto? Entonces, también existen en ese orbital D 5 subniveles, el DYZ, el DZ cuadrado, el DXY, el DX al cuadrado menos Y al cuadrado y el DXZ, ¿cierto? Existen esos 5 subniveles de energía. Y por último están los orbitales tipo F, Fran, ¿cierto? Entonces, esto ya es una forma más, ¿cómo decirlo? Más compleja, ¿cierto? En cada uno de esos globitos, usted tiene la probabilidad de encontrar un electrón, girando, o girando no, moviéndose. Esa palabra girar hay que quitarla, es moviéndose, moviéndose alrededor del núcleo, ¿cierto? Recuerda que el núcleo siempre está en el centro de esos tres ejes o esas tres flechitas que se ven ahí. Ahí está el núcleo, ¿cierto? Entonces, ahí existe la probabilidad de encontrar un electrón moviéndose alrededor del núcleo. Y mire que el orbital F pues, se divide en 3, 5, 7 subniveles o suborbitales, ¿no? Cada uno con un nombre específico. Pues este modelo mecánico cuántico moderno, pues hay que utilizar la imaginación para saber cómo es la estructura del átomo, ¿cierto? Pero no es tan difícil hacerlo. En la Play Store hay una aplicación, yo la tengo en mi celular, inclusive las tabletas del colegio también la tienen, que se llama Orbitals 3D, ¿cierto? En esa aplicación no pesa nada, es muy livianita, la pueden descargar, ahí pueden mirar en imágenes 3D cómo es cada uno de estos orbitales, ¿cierto? Estos 4 niveles de energía que tienen los átomos, el S, el P, el D y el F, ¿cierto? Ahí pueden estudiarlo, inclusive yo enseguida les voy a mostrar cómo es esto para terminar pues la clase. Permítame un momentico, les comparto cómo es la cosa. Por aquí está. La aplicación se llama Orbitals 3D. Partir. Listo, ahí está. A ver si nos da. Entonces, ese es el orbital S, ¿cierto? Ahí está el orbital P, ¿vea? Ahí está el D, orbital D. Y ahí está el F, ¿vea? Es más complejo, ¿cierto? Orbital F. Entonces, en cada uno de esos globitos hay posibilidad de encontrar un electrón, como yo les decía, ¿cierto? Moviéndose alrededor del núcleo. Entonces, mira, ahí les muestra que hay 3 tipos de suborbitales P, ¿cierto? El PX, PT y PZ. Entonces, ahí se lo están mostrando, vean. Así se imagina el átomo hoy en día, ¿cierto? Ya no es
órbitas circulares, sino por esos espacios, ¿cierto? Por esos orbitales en donde usted tiene la probabilidad de encontrar un electrón. Vean que existen 5 tipos de suborbitales B, ¿cierto? El de XB, ahí está, dibujado en las 3 dimensiones, XYZ. El de XZ, el de X al cuadrado al Y al cuadrado. Mire que no cambian mucho, cambian más que todo como en la dirección hacia donde están dirigidos cada uno de los globitos, ¿no? Vea el de Z al cuadrado. En esa ruedita usted tiene la posibilidad de encontrar un electrón moviéndose ahí, y en los 2 globitos también tiene la posibilidad. Y algunos ejemplos, por ejemplo, mire, el átomo de helio sería así entonces, ¿cierto? Es el más simple de todos. Cada una de esas flechitas se simboliza como un electrón, ¿cierto? Es un electrón. Ahí tenemos el berilio, serían 2 bolitas, ¿cierto? La de adentro y la de afuera, 2 orbitales S, pues. Ahí tenemos el carbono, ese es el modelo del carbono, vean, se simboliza de esa manera. Ahí está el oxígeno, este sería el átomo de oxígeno, en su forma real. Cada flechita es un electrón. Ahí tenemos el neón, ¿cierto? El neón. Mire que cada vez se vuelve más complejo, ¿cierto? Ahí tenemos el magnesio. Ya tiene 3 orbitales S, uno más pequeño que el otro. Listo, entonces eso es todo lo de la guía. Entonces la guía lo único que les pide a ustedes es esto, describir cuál es cada uno de estos modelos, qué características tienen, qué se diferencian uno del otro, ¿cierto? ¿Quién fue su descubridor? Y hacer el dibujito del modelo. Y eso es lo que deben entregar. Ya en la próxima clase empezaremos a trabajar, o en la próxima guía, empezaremos a trabajar lo que es esto, eh, a partir del modelo mecánico cuántico moderno, ¿cierto? Vamos a desarrollar toda esa teoría y vamos a ver cómo se trabaja con todos esos orbitales. ¿Listo? Entonces, la tarea es muy simple y preguntas, inquietudes. Los escucho. ¿Listo? No, señor, no, todo quedó muy claro, profe, gracias. Ah, bueno, listo. Entonces, muchachos, feliz día entonces, y si tienen cualquier inquietud me la hacen por WhatsApp. Nos vemos entonces y Eso es algo, pero hasta luego. muchas gracias, feliz tarde. Bueno, chao. Gracias, profe, chao. Bueno, chao. Chao.